ejemplo guiar compromiso. Entonces, con esas palabras, ustedes estaban definiendo el liderazgo. Entonces, voy a asumir de que en el contexto donde estamos operando, ¿verdad? Hay una necesidad de dar el ejemplo en liderazgo. Y compromiso, nivel de compromiso. Dígame un poquito más de liderazgo a nivel ejemplo. Itzel, posiblemente, si me puedes dar un poquito más de eso. ¿Qué más de ejemplo? ¿Por qué escogiste ejemplo? Bueno, yo creo que el liderar es precisamente demostrar cómo se hacen las cosas, porque si no las puedes hacer tú, ¿por qué tendría que hacerlas alguien más, no? Entonces creo que si no sabemos demostrar esa pasión por hacer las cosas, si no sabemos dar esos pasos, no podríamos esperar que alguien lo hiciera. Si no podemos nosotros demostrar, dar el ejemplo, ¿verdad? De una actividad o de un comportamiento, ¿cómo vamos a esperar de que de las personas lo sigan? A mí me gustó la frase de ejemplo, me llevó hacia una película que vi de un capitán, de un militar, ¿sí? Que lleva a sus tropas al frente, pero dice, pero es que yo voy a ir contigo, yo voy a ir al frente, yo soy el primero que va a ir al frente contigo, no te doy la orden para que tú avances, yo voy a avanzar contigo. Entonces la palabra ejemplo me llevó a esa escena de la película, donde Excelente. el capitán es el que va adelante. Excelente. Aquí pusieron también compromiso. Cuando se habla de compromiso, ¿qué significa para ustedes eso? ¿Cómo se ve eso en acción? ¿Cómo se ve compromiso en acción? Que yo puedo observar compromiso. ¿Cómo se ve eso? Creo que el compromiso es algo básico e importante porque al final es un acuerdo, ¿no? Y creo que en este tema que vemos de agilidad y en general en la vida, creo que el tener acuerdos formales con un equipo de trabajo, incluso de manera personal, nos ayuda a un crecimiento y a ser consistentes. Entonces creo que es básico tener un compromiso para que de la misma manera se lo pueda implementar a un equipo de trabajo. Exactamente. Entonces, miren, el compromiso y el ejemplo. Ahora estamos hablando de dos cosas, dos comportamientos, wow, increíblemente poderosos. No solamente para un líder, para cualquier persona que esté dentro de un nivel o un camino de influencia. Ahora estamos hablando del tercero. El tercero es guía. ¿Cómo representan ustedes guía en acción? ¿Cómo se ve en acción guiar? Mi punto de vista, el guiar podría ponerlo como el apellido del ejemplo. Es decir, si tú predicas, si tú haces las cosas que dices ser, al final eso vas a ser una guía, vas a ser el ejemplo para esa persona. Entonces yo creo que es un similar a la palabra ejemplo, al concepto que mencionó Itzel. Ya se están dando cuenta ahora que esos tres específicos comportamientos, son comportamientos, recuerden, son comportamientos a nivel de un líder, ¿cierto? Imagínense en su contexto, donde ustedes ya sabemos, estamos trabajando en compañías complejas, ¿qué quiero decir con eso? Que tienen capas de líderes explícitos, quiero decir, con posiciones las cuales reconocemos como líderes, ¿cierto? Y también tenemos líderes que no tienen esas posiciones en sus tarjetas de presentación. Correcto. Entonces, como líderes, equipo de líderes, ¿cómo se ve? ¿Cómo ustedes creen? Para hacer un poquito de acercamiento, porque es importante que veamos el contexto ahora de empresarial. Lo hablamos un poquito aterrizado individual. Ahora quiero que lo vean empresarial. Ustedes son los estrategas a nivel empresarial para la compañía donde están y ahora tenemos que implementar un cambio e influenciar a un grupo de personas a que tengan esos tres comportamientos que acabamos de hablar. Ahora ustedes están encargados de poder, vamos a decir, influenciar ese cambio, medirlo
observarlo y también poder asociarlo a un impacto al negocio. Ahora, fíjense esto, es por eso que este pilar es crítico, ¿verdad? Como parte de la estrategia para poder gestionar lo que es agilidad a nivel empresarial, para poder guiar a la compañía a un camino que les dé la flexibilidad, esa elasticidad que se está buscando, que se puedan adaptar a situaciones como la que ahora estamos viviendo. Fíjense en esa parte. Quiero que lo vean desde el punto de vista que ustedes son los encargados que están asignados a un equipo que va a implementar el cambio a nivel ágil, ya sea a nivel equipo, equipos de equipos, o a nivel portafolio, o a nivel empresarial, múltiples portafolios. Ahora, ¿cómo ustedes creen que esos tres comportamientos se puedan ahora poner en práctica? Y empiecen me digan un poco en el chat, también con una o dos palabras, ¿verdad? ¿Cómo, o con una o dos palabras, a nivel empresarial, ¿verdad? ¿Cómo influenciaríamos cambio a nivel de guiar, hacer el ejemplo y elevar compromiso para la área de trabajo donde están ustedes, a nivel empresarial? ¿Cómo lo influenciamos? Dos o tres cosas, a ver si pueden ustedes aterrizar. Tomen 2 minutos para que piensen un poquito extra y aterricen eso. ¿Cómo lo harían? Y a ver si compartimos esos puntos. A ver qué tenemos. Logrando el cambio en el pensamiento del equipo con reuniones de retrospectivas interdiarias. Entonces estamos hablando de que podemos usar retrospectivas, ¿verdad? Como práctica para reflejar, ¿verdad? El comportamiento que queremos alcanzar. Una buena práctica. Excelente forma de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me pueden dar? A ver. Generando empatía. Entonces, vamos a apuntarlo aquí. Tengo la pantalla, estoy compartiendo la pantalla y voy a escribir esas cosas. Entonces, estamos hablando de retrospectivas. Retros. Estamos hablando de palabras clave, ¿verdad? Empatías. Aquí mencionan también enfocados a los objetivos. La palabra objetivo se utilizó. Objetivos. Voy a preguntar más al respecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Compartan qué ustedes creen. ¿Cómo ustedes creen que podemos empezar a impulsar comportamientos que influyan a nivel empresarial? ¿Sí? A nivel empresarial. Entonces, tenemos que tener primeramente esa claridad. Entonces, hay que tener un modelo de ADKAR. Me gustaría hablar un poquito más de eso. Voy a poner aquí ADKAR. ¿Qué nos dices, Adrián? ¿Quién más nos puede dar más ejemplos de prácticas que se pueden considerar o conceptos que deberíamos considerar, ya sea teórico o en práctica que han implementado? ¿Sí? Ahora, con estos puntos, retrospectivas, empatía, objetivos, generar empatía para poder enfocar a objetivos, eso es importante. Una de las cosas que definitivamente podemos empezar a considerar, ¿verdad? Es cómo ahora estos puntos se puedan medir. Entonces, recuerden que tenemos que poder medir también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medimos comportamiento? ¿Qué ustedes opinan? ¿Me pueden conversemos un poco al respecto? Ahora, estamos hablando de comportamientos los cuales queremos influenciar a nivel empresarial, ¿verdad? Y cómo podemos medir ese comportamiento. ¿Cómo ustedes miden comportamiento hoy en sus equipos?
Buenos días. Yo creo que una forma muy evidente de medir comportamientos son los resultados. Los resultados de precisamente objetivos que se plantean en el día a día incluso o a largo mediano plazo. Entonces creo que una forma de medirlo es con los resultados. ¿Ok? Resultados. Me gusta esa palabra. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué más ustedes creen? ¿Qué otras formas de ver, medir comportamiento? ¿Qué les parece a través de observación? ¿Verdad? Podemos observar, ¿verdad? Una forma muy simple, pero muy poderosa de poder ver un comportamiento nacer, crecer, sostenerse, repetirse y replicarse. ¿Cierto? Entonces, ¿qué otra forma? Podemos observar comportamiento, podemos ver resultados. Para que vean que muchas veces vemos comportamiento a nivel cultural, ¿verdad? A nivel empresarial. Y empezamos a ver de que los conocimientos blandos usualmente los estamos enfocando a raíz o a nivel individual, que es importante tenerlo a nivel individual, ¿verdad? Pero hay tres cosas en donde queremos influenciar una cultura. Entonces, agilidad cultural, agilidad a nivel empresarial. Ah, hay tres áreas importantes que en a nuestras, base a nuestra clase, a este pilar que tenemos que enfocar. Esas tres áreas que estamos hablando ahora mismo la primera es claridad. Tenemos que tener un alto nivel de claridad, ¿verdad? En, en el qué y el por qué. Claridad. Esa claridad que es importante. ¿Qué es importante hoy? Y recuerden, estamos hablando de un pilar, pero hay varios pilares. Tenemos tener claridad, no solamente a nivel de objetivos, la estrella norte que hablamos en la última vez que estábamos conversando de Make It Stick, que de hacerlo sostener. Tenemos que tener una claridad a nivel de cada aspecto de las prioridades del cambio que queremos introducir en alineación a la estrella norte de la organización. Así que claridad es extremadamente clave, ¿no? Es clave. Claridad. Con eso podemos dar dirección. Y como hablaron anteriormente, también podemos dar guía y también podemos hacer ejemplos hacia cómo caminar hacia allá. El otro punto clave es enfoque. Entonces, ¿cómo alcanzamos enfoque? Entonces, para poder enfocarnos, nosotros asociamos enfocar a qué? A tener un claro nivel de qué? De alineación. ¿Por qué? Pues si estamos enfocados, todos estamos enfocados en un nivel direccional donde podemos agregar nuestro impacto, enfocarnos. Si tenemos claridad de objetivos, podemos enfocar a la organización hacia esos objetivos. Recuerden que son los clave, tres áreas claves donde podemos nosotros empezar a influenciar. Y cada uno de estos sirve como canasta para poder organizarnos alrededor de estos cambios. Es muy importante. Entonces, una cultura saludable debería tener estos tres puntos. El tercero es predictibilidad. ¿Sí? Predictibilidad. Para poder predecir, ¿qué necesitamos? ¿Qué ustedes opinan? Para poder predecir algo, ¿qué necesitamos? Pues tener certidumbre de lo que va a pasar. ¿Está? Entonces, ¿qué nos da eso? ¿Seguridad?
seguridad y qué más. Entonces, imagínense hoy el clima, ¿no? Hoy en día podemos predecir muchas cosas en el clima por adelantado. ¿Por qué? Datos. Alejandro Morales nos dice porque necesitamos datos. Entonces, entonces, datos. ¿Datos qué quiere decir? Métricas. ¿Sí? Entonces, si no estamos midiendo, ¿cómo vamos a saber si somos predecibles? Tenemos que buscar la forma de medir. Eso es, no importa dónde estés, ya seas con un mundo ágil o no. Si quieres crecer, para poder decir crecí, 2 pulgadas, 1 pulgada o 1 centímetro, 1 metro, la única forma de darnos cuenta es por observación o actualmente viendo el resultado que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esos son los puntos que ustedes mismos nos dieron en esta conversación hoy. Ustedes mismos hablaron de necesitamos objetivos los cuales son parte de la claridad necesaria para poder empezar a alinear, influenciar el cambio, ¿verdad? Necesitamos retrospectivas, una práctica que nos ayuda a reflejar en lo que éramos y donde queremos estar para poder aprender, ¿cierto? Y necesitamos medir para poder tener estos puntos de crecimiento. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo observamos, verdad? Ese comportamiento. ¿Ven? Entonces, todos esos puntos, los cuales hemos hablado ahorita, nos dan lo que se considera una cultura saludable. Saludable es algo bien subjetivo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con qué significa una cultura saludable para la organización misma o en contexto a una industria o en contexto a un sector, o podemos hacer un benchmark de lo que es saludable y todo eso. Entonces, tenemos que poder medirnos a nivel empresarial para saber si de veras estamos saludables. Igual que como nosotros individualmente, hay un benchmark a nivel sociedad que dice esto es lo que una persona saludable es. Cierta temperatura, ¿cierto? Entonces es igual. Lo tenemos que nosotros ahora como estrategas empezar a tener esos puntos en mente cuando empezamos a organizar un cambio a nivel empresarial. Específicamente en esto es a nivel de agilidad empresarial. Como estrategas, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de aplicar las prácticas que nos dan claridad, que nos dan enfoque y que nos dan predictibilidad. Cada una de estas áreas son canastas, yo los considero canastas, porque hay muchas prácticas que nos dan claridad. Ahora, si nos fuéramos a preguntarle a ustedes, solamente para aterrizar un poquito más estos puntos. En el chat pongan, para claridad, ¿qué práctica les da claridad a la organización? ¿Qué prácticas les da claridad a la organización? Pongan en el chat, toma un minuto. ¿Sí? Y así vamos a poder ver lo que ustedes mismos pueden hacer inmediatamente con sus equipos de transformación o con sus equipos ágiles. ¿Sí? ¿Qué práctica nos da claridad? Nos ayuda a influenciar, introducir claridad a la organización. Ahora veamos. Toma un minuto, por favor, y compartamos esos puntos. Y mientras, vamos a hacer lo siguiente. Ok. ¿Qué prácticas ustedes creen que nos dan claridad? O se los dejo de tarea.
Una práctica muy común, claridad es planeación, ¿verdad? Y una práctica dentro de planeación es que, vamos a decir, OKRs, ¿cierto? Conocemos nuestras historias, conocemos nuestras features, nuestras características, conocemos nuestras épicas, si estamos usando los diferentes marcos y modelos, prácticas. Cuando estamos utilizando tableros de Kanban o de Scrumban o de Scrum. Cuando aplicamos prácticas de medición, es para entender y tener más claridad, ¿cierto? Cuando priorizamos. Aquí dice ejercicios de incepción, dice Adrián, ¿verdad? Value String Mapping, Business Model Canvas, exacto. Todas esas prácticas, ¿verdad? Se utilizan para poder tener nivel de claridad en el cual ¿qué? Queremos que todos apuntemos, ¿cierto? Entonces, cada una de estas canastas, cada una de estas áreas, ahora, si ustedes hicieran estos ejercicios con sus equipos de transformación, se van a dar cuenta ahora cuáles son las prácticas que deberíamos de considerar a nivel empresarial para que podamos enfocar el cambio a nivel cultural. Y asimismo cogen a nivel tecnología, a nivel conocimientos blandos, a nivel... Y, empezamos así a influenciar, ¿verdad? La organización. ¿Cómo vamos a medir? Si no existen esas métricas, si no hay una infraestructura que exista que nos permita medir ese nivel, entonces tenemos que buscar la forma de que se convierta en una de las prioridades del cambio. Si las prácticas no están propagadas en una forma consistente, recuerden, predictibilidad. Entonces aquí estamos hablando de Value Stream Mapping, Business Model Canvas. Vamos a usar Business Model Canvas para poder, vamos a decir, validar ideas a nivel portafolio. Y si es cierto, entonces lo vamos a usar predictivamente. O simplemente unas personas la van a usar, otras no. Y empezamos a ver cómo el comportamiento organizacional se empieza a diluir porque no hay predictibilidad, no hay consistencia. Entonces, ahora ustedes pueden ver por qué estas áreas son muy importantes para influenciar la cultura. ¿Qué ustedes opinan de estas tres áreas ahora? ¿Hay alguna pregunta que podamos contestar al respecto a lo que hemos conversado por ahora? Me gustaría que aquí dice, ¿cuáles son las falencias más comunes en estos tres puntos? Yo me voy a disculpar en la palabra falencias. Me gustaría que me den un poquito más de definición de la palabra falencias. Esos son, mi español suena bien a veces. Si le preguntan a varias personas. Malas prácticas. Excelente. Buena pregunta. ¿Cuáles son las malas prácticas en estas tres áreas? ¡Wow! Eso es bien, bien grande conversación. Vamos a tratar de conversar al respecto. Alejandro nos dice, ¿cómo puedes empezar a influenciar cuando hay un caos total? ¡Wow! ¿Cuál sería el primer paso? Caos. Imagínense lo que están ustedes escribiendo aquí. Imagínense eso, lo que están escribiendo. Me encanta esto. Alguien más, quiero un poquito más, un poquito más. ¿Cómo podemos influenciar cuando hay caos? Me encanta. ¿Quiénes son los que deben impulsar la cultura? ¿Quiénes son los que deben impulsar la cultura? Excelente pregunta también. Entonces tenemos estas tres preguntas. ¿Cuáles son las malas prácticas más comunes de estas tres áreas? ¿Y cómo pueden empezar a influenciar en caos? ¿Y quiénes son los que deben influenciar cambio cultural? O sostener el cambio que ya existe o que se introdujo culturalmente. Entonces, ahora con eso, ¿qué más podemos decir de que
las prácticas, que cómo esas prácticas se ven mal. Las malas prácticas. Vamos a tocar un poquito de eso. ¿Alguien tiene algún ejemplo de malas prácticas a nivel de estas 3 áreas críticas de cambio cultural? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Pues yo te podría decir que muchas veces introducimos prácticas sin tener claridad del por qué. ¿Sí? Entonces, muchas veces introducimos unas prácticas las cuales, vamos a decir, se mueren en tiempo, se abandonan en tiempo, porque no están conectadas a un porqué. Dice Alfredo, ¿cómo generar coherencia y credibilidad en el caos? Wow, me encanta, esas preguntas son bien profundas. Si la organización continúa con una estructura vertical y no horizontal. Rafael, wow. Entonces, estamos hablando ahora mismo de puntos amplios, ¿cierto? Bien amplios. Cómo la organización está estructurada, diseñada, ¿verdad? Y que para poder influenciar un cambio tenemos que considerar cambiar esa estructura. Son cambios fundamentales, amplios, complejos y caros. Entonces, ¿cómo generar coherencia y credibilidad en el caos? Hablemos un poquito del caos. Ahora que varias personas nos estamos conversando y estamos viendo de que caos, y yo en mi experiencia, caos es común en muchas organizaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han visto donde hay veces que vas a un lugar, tú entras y tú notas el caos, pero las personas que están ahí creen que es normal. Entonces, hay veces que nos consume el caos que existe y nos normalizamos. Pero como estratega, especialmente a nivel empresarial, entonces nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, ese nivel de claridad, de entender y poder organizarnos alrededor del ambiente donde estamos, identificar la raíz del caos y así empezar a desarrollar la estrategia para combatirlo. Nosotros estamos en una clase que es estratega a nivel empresarial. Y eso es el core, esa es la esencia del rol de estratega de agilidad empresarial. Poder operar en caos, poder organizar un equipo y operar dentro de ese caos que ya existe. De otra forma, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y poder traer orden a ese mundo donde están operando en caos, donde no hay priorización, o que si hay es selectiva, y si hay un backlog es exclusivo y no inclusivo. Entonces, ¿cómo traemos esos puntos e introducimos las prácticas para que para esos grupos, esas personas que deberían ayudarnos a implementar el cambio, se unan y se convierten en agentes de cambio a lo largo con el equipo de transformación? Entonces tenemos bastante cosas que considerar. La clase definitivamente habla de cómo estructurar. Hay un pilar que habla del diseño de la organización, el diseño de los equipos, donde podemos empezar a ver cómo ayudarle a la organización, darle guía en qué considerar cuando vamos a rediseñar la organización, ya sea vertical o horizontal. Claridad, usualmente, ¿verdad? Caos es una cueva donde ustedes entran, prenden la luz y los murciélagos están buscando la salida. Un caos. Claridad usualmente combate caos, combate la tendencia, ¿verdad?, de normalizarnos dentro del caos. Así que tenemos que buscar y aprender las prácticas de claridad. Una práctica, obviamente, hablamos de planeación, claridad, priorización, alineación, transparencia, trae claridad, visibilidad, trae claridad.
Entonces, dentro de cada uno de esos ejes, ¿verdad? Esos ejes de agilidad, hay más prácticas. Para visibilidad, que tenemos tableros físicos, tableros digitales, ¿verdad? Métricas, tableros de métrica, dashboards que tenemos que implementar. Si la organización continúa con una estructura vertical, Trello. Muchas gracias, Rafael. Rafael nos dice, utilicemos Trello para poder exponer, ¿verdad? Y poder gestionar desde el punto de vista con una estructura vertical y no horizontal. Entonces, muchas veces tenemos que operar bajo esas estructuras, ¿cierto? Entonces, por eso que quiero que vean estas canastas, porque con esta fundación ustedes van a poder organizarse en el caos. Se van a poder organizar en el caos y van a poder identificar quiénes son los interesados, quiero decir, los stakeholders, ¿verdad? Los patrocinadores del futuro, del cambio, y quiénes son los que ya están patrocinando, que debemos educar en estos conceptos regularmente. La transición, esa es una de las cosas que tenemos que considerar en este punto. Ahora tenemos que considerar cuáles son la transición de ese nuevo líder, de esa persona que influye. Entonces recuerden esto también. ¿Eh? En la clase tenemos que hay una transición que debe de existir del punto de vista tradicional del liderazgo a un punto de vista ágil, de agilidad. ¿Sí? Ya no es lo mismo liderar desde el punto de vista tradicional. ¿Por qué? Porque tradicionalmente venimos de un mundo industrial, donde la repetición, la práctica era hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy industrial. Y todavía tenemos bastantes líderes que se formaron desde ahí. ¿Sí? Entonces tienen sus músculos ya programados para reaccionar y liderar de esa forma. Y eso es lo que estamos nosotros combatiendo hoy, ¿verdad? Comando en control, ¿verdad? De comando y control. Estamos combatiendo ese comportamiento hoy por esa razón. Pero tenemos que tener empatía, como mencionaron al principio, para poder transicionar ese comportamiento a nivel de cualquiera de los líderes y poder ayudarlos a moverse a este nuevo mundo, donde el conocimiento, ¿verdad? Donde ellos están liderando personas que saben más que ellos, saben más que nosotros. Tenemos equipos donde hay personas que tienen mucha más experiencia que el que se considera encargado del equipo o líder del equipo. Y eso está bien. Entonces aquí hay 6 puntos que debemos considerar. El primero, un líder debería empezar a aprender cómo ser, cómo dar coaching, cómo desarrollar otros líderes. Muy importante. ¡Pum! Cómo desarrollar otros líderes. Eso es una de las cosas que tenemos que ayudar como equipo de transformación, ¿verdad? Ayudar a que estos puntos estén como parte de la prioridad del desarrollo de la nueva cultura. Cómo nuestra estrategia de transformación le va a ayudar al grupo de líderes que sabemos quiénes son, aquellos que influencian en la transformación, y así poder entonces ayudarle a esos líderes a aprender estos nuevos conocimientos. Y pronto les doy unos ejemplos de cómo nosotros nos organizamos alrededor de esos. El siguiente es remover obstáculos organizacionales. Yo sé que ahora mismo estamos hablando un poquito de los puntos teóricos, pero quiero que en este camino pónganse en mente qué prácticas estás aplicando hoy para influenciar estos cambios en tus líderes, ¿ok? Piensen en esas cosas, porque aquí se ve lo superficial, pero lo que no se ve es la práctica, el cómo lo estoy haciendo, qué debo de hacer, ¿ok? Al tercero, liderar comunidades en práctica. Eso es otro punto muy importante.
¿Ven? Y aquí hay 3 más. Ahora les pregunto a ustedes, ponen en el chat, por favor, y compartan con la clase. Comparten con sus ejemplos de qué están haciendo hoy ustedes para ayudarle a un líder a desarrollar el conocimiento de coaching y desarrollar otros líderes. ¿Cómo están ustedes atacando eso ahorita? ¿Es parte de su transformación para aquellos que están transformando? ¿Qué ejemplos tienen? Compartan. No, Alexia dice que no lo había pensado en eso, no había pensado en esas partes. Gracias, Alexia. Alejandro Morales no, tampoco lo tenía en el radar. ¿Ven? Entonces, tampoco. Gracias por compartir eso. Es increíble de que estamos viviendo problemas comunes. Mira, increíble que de verdad lo estamos viviendo, pero es porque estamos viendo lo que se ve y no nos estamos enfocando en lo que no se ve. No sabemos cómo ir a lo que no se ve. Yo le llamo a esos, no estamos pelando la cebolla. Cada vez que pelamos la cebolla, lloramos y lloramos más y lloramos más y lloramos más. Entonces, es doloroso. Entonces, ¿cómo ponemos eso en el radar? Mira, que hay bastantes puntos en común. ¿Cómo ahora ponemos esto en el radar de nuestra transformación? Y imagínense, si ustedes no están en una transformación ahora amplia, que están liderando un cambio de agilidad a nivel portafolio o empresarial, están haciéndolo simplemente a nivel equipo, ¿cómo ustedes están influenciando a que el equipo, los miembros del equipo, aprendan a dar coaching y a desarrollar a otros? Eso es parte de la influencia básica a la cultura. Lean Coffee, radiadores de información, excelente. Entonces, ahora recuerden los 3 puntos claves. Los 3 puntos claves para la influencia cultural, para una cultura saludable, es que claridad, enfoque y predictibilidad. Ahora, claridad. Lean Coffee nos da claridad a ciertas cosas que debemos aprender. Radiadores de información también. Vamos a utilizar ese ejemplo. Pero ¿cómo ahora lo hacemos? Que enfocamos, no un equipo ahora eso, a 100, a 200 equipos. Le enseñamos a hacer Lean Coffee, le enseñamos a generar buenos informativos y dinámicos radiadores de información en una forma predictiva, con predictibilidad. Ahora estamos influenciando con esos 3 puntos para estas 3 prácticas la cultura. Y además de eso, estamos viendo en cada nivel quién se destaca para poder ayudar a desarrollar otros líderes, dar coaching. Coaching no quiere decir que estamos hablando de que la persona tiene que ir a certificarse y es un coach. Hay una disciplina de coaching, las cuales les recomiendo que aprendan y que puedan ustedes también replicar en otros. La disciplina de coaching es la que estamos refiriéndonos en este momento. Es una parte de día a día donde mi interés es en desarrollar a otros. Eso es una disciplina. Y sí, hay conocimientos que tenemos que considerar y aprender, leer, conversar al respecto. Entonces, remover una pregunta. Vean estos 6 puntos. Se lo voy a repetir una vez. Coaching, desarrollar a otros. Remover obstáculos organizacionales. ¿Verdad? Liderar comunidades en práctica. Es otro. Y el cuarto es muy interesante. Este que no hemos cubierto todavía. Evaluar y desarrollar talento. Ese es amplio. Miren el quinto. Construir equipos fuertes y saludables. Armar equipos. No es simplemente poner personas juntas, pero armar equipos. Entonces, estamos hablando de que 5 áreas ahora mismo que hemos
identificado aquí. Y habilitar, ¿qué? Agilidad empresarial. Habilitar agilidad empresarial. ¿Cuál de estos ustedes creen es fácil de implementar estos cambios? Y ahora, imagínense la misma persona tratando de aprender estas cosas al mismo tiempo. Soy un líder tradicional. ¿Cuál de estas cosas sería la más fácil de empezar? Remover obstáculos. Rafael, excelente. ¿Qué más? ¿Quién más? Definitivamente. Entonces, estamos ahora viendo, ¿verdad? De que, hey, si yo le puedo ayudar a un líder a remover obstáculos, le enseñamos a remover obstáculos, posiblemente esa sería la puerta de apertura para poder influenciar a esa persona o grupo de personas en los otros puntos críticos de desarrollar la transición de un líder. Ven, entonces cada uno de estos puntos tiene prácticas y técnicas. Y es nuestra responsabilidad como equipo de transformación de saber quiénes son esas personas las cuales vamos a transformar, ¿cierto? Y de saber qué conocimientos vamos a implementar a nivel portafolio, equipos, trenes, tribus, individual. Todo esto es parte de la estrategia de transformación. Y no podemos decidir un día, ir de día a día como estrategas. Oh, hoy voy a hablarle de esto, mañana le voy a hablar, sabrá Dios. Eso no nos trae predictibilidad. Y tampoco nos da claridad de dirección. Así que como equipo de transformación, si ustedes no tienen un mapa, un roadmap, ¿verdad? Una hoja de ruta, se le dice a veces, que nos dice qué comportamientos vamos a buscar en esta transformación a nivel líder, a nivel equipo, a nivel X. Y eso es como lo vamos a tratar de implementar. Entonces vamos a empezar a influenciar la cultura. Así que todo lo que estamos hablando hoy es para poder aprender a hacer las cosas a nivel básico, individual, uno a uno, a nivel equipo. Pero escalar eso requiere una estrategia. ¿Ok? Entonces, esos son puntos críticos, puntos sumamente importantes de que se den cuenta de que como estratega tenemos que desarrollar una estrategia de transformación. Esa estrategia de transformación va a tener un backlog de transformación. ¿Quién va a hacer ese backlog? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué tan a menudo ustedes van a desarrollarse? Y eso es lo que es traer orden al caos. ¿Alguna pregunta al respecto? A una pregunta. Conversemos un poco más. ¿Qué ustedes opinan ahora mismo de estos 6 puntos? ¿Algún comentario? Hola Eric, yo tengo una pregunta y que a lo mejor va a meter un poquito de ruido, pero creo que este tipo de preguntas son las que hacen más valiosas las conversaciones. Pero ¿qué pasa cuando una empresa implementa o tiene agilidad, pero no se nota o se pierde en el intento? O sea, ¿qué sucede cuando ya conocen estos puntos que comentas y que es parte fundamental para poder desarrollar un cambio, pero en la práctica y en el orden de ideas no se genera? O sea, no hay muchos bloqueos. ¿Cómo, o sea, tú, bueno, en tu experiencia, qué se tiene que hacer cuando eso sucede? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo retomas? ¿Cómo viras ese barco nuevamente a permear todo eso a un equipo que ya lo conoce, pero que se... Si la entendí bien, es Sí. para reiterar, es de que organizaciones las cuales ya tienen y entienden la agilidad y sus beneficios, pero el impacto que se busca se diluye, no pega, no se puede, no se sostiene por sí. Eso es lo que entendí. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para
revivir ese impacto y sostenerlo. ¿Esa es la pregunta? Sí, es correcto. El punto es que lo saben, en su momento se aplica y en otros momentos no. O sea, cómo generar este nuevo cambio, esta nueva reestructura, por así llamarlo, para poder volver a generar o que se trabaje de una manera diferente. O sea, porque con los conceptos y en sus momentos lo tienen, es decir, trabajan de manera intermitente con ello. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo bien? Hacerlo bien, esa es una muy buena pregunta y también un buen objetivo. Ahora, me gusta la pregunta, la voy a tratar de contestar desde el punto de vista de mi experiencia, pero me gustaría escuchar otros si hay otras personas con más preguntas, para poder atender 2 o 3 preguntas. ¿Alguien más? Me gusta esa pregunta, vamos a tocarla en un momento. Rafael escribió, ¿cuál es el más importante y cuál es el orden? ¿Me estás hablando, Rafael, de estos 6 puntos de transición de un líder, un gerente? Ok, gracias, Rafael. Entonces, también voy a tratar de contestar esa pregunta. Yo tengo una duda. Dentro de lo que he podido experimentar en la práctica, considero que uno de los principales retos es, si bien estamos en una organización donde se ha formado los líderes con base en su experiencia, y su experiencia ha sido a través de la manera tradicional y eso les ha dado poder para llegar a donde están, cuando uno quiere implementar un cambio, eso se traduce en atentar contra el poder que los mantiene en su estatus actual. La pregunta aquí es cómo podríamos nosotros cambiar ese pensamiento, ¿no? Decir, oye, no es que, es como decirle, pues lo que aprendiste ya no sirve y ahora vas a hacer algo nuevo, ¿no? Exacto, exacto. Eso es Dilema. exactamente. Mira, he tenido bastantes experiencias y estoy ahorita mismo en proyectos donde estamos viviendo eso de día a día. Entonces voy a tratar de compartir mi experiencia en esos aspectos. Y también voy a tratar de enseñarles unos ejemplos de cómo mi equipo nos organizamos alrededor de ese tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo importante, son buenísimas preguntas. Y estamos tratando de ver, oye, estamos viviendo esto, hay caos, a pesar de que están haciendo agilidad, lo están haciendo, pero ¿por qué no se sostiene? ¿Por qué es tan intermitente? ¿Por qué no tenemos un sentido, voy a decir, de importancia a este cambio contra las otras cosas que pasan de día a día? Eso es lo que estoy escuchando. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Ahora lo que acabo de decir es de que ¿por qué es tan difícil de decirle a alguien que está en un nivel de poder tradicional, desde una base tradicional, cambiar hacia este mundo? Entonces, en mi experiencia, tenemos que entender 2 cosas, ¿ok? Sentido de urgencia y qué hay ahí para mí. En inglés es el WIFM, What's in there for me. Así que yo lo estoy traduciendo lo mejor posible. ¿Qué hay ahí, en ese ahí es el X, qué hay ahí para mí? Como equipo de transformación, nosotros tenemos dentro de nuestra estrategia de cambio, de transformación, que entender eso para nuestra audiencia. ¿Qué hay ahí para mí? Y el sentido de urgencia. ¿Cómo desarrollamos sentido de urgencia dentro de una iniciativa de agilidad, de cambio ágil? Es crítico. Eso no está dentro de la clase. Pero les puedo decir, ya he cruzado varias paredes con la cabeza y les puedo decir que me compré un casco, como les dije la última vez, porque a veces golpeamos las paredes una y otra vez tratando de hacer lo mismo, porque es lo apropiado hacer. Pero tenemos que ser estratégicos. Si no empezamos a ser más estratégicos, vamos a ir con la práctica primero. Y ese es uno de los errores
los cuales yo he cometido, mi equipo ha cometido, y hemos aprendido bastante a cómo ser más estratégicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? De que si queremos implementar un cambio, y ese cambio tenemos que influenciar a líderes, los cuales tienen poder. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia de atraer a ese líder a mí? A mi cambio, porque como equipo de transformación es nuestro cambio, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nos han asignado, nos han dado ese nivel de confianza para implementar un cambio. Entonces, no podemos ir simplemente con esa autoridad implícita o explícita. Oh, el CEO nos dio la autoridad de venir a hacer este cambio. Ahora, tú nos sirves, señor Juanito, ahora tienes que hacer coaching. Venga para acá, siéntese aquí, y 3 días de aquí, y una vez cada 2 semanas, y aquí vamos a hacer esto, y tú vas a cambiar esto. Tú estás dañado, te tengo que arreglar. Y ese es el acercamiento que usualmente tenemos. Y se lo digo por experiencia. Sí, lo he tenido. En el pasado lo he tenido. No trabaja muy bien. ¿Estás dañado? Te tengo que arreglar. Entonces, si estás viendo tu práctica hoy, individual o como equipo de transformación, que eso es lo que le estás diciendo a tu audiencia, respira profundo y regresa al tablero a dibujar tu estrategia. Eso es número 1. ¿Cómo estás reflejando tu asignación contra esas personas las cuales necesitas como aliados para el éxito de esa transformación? Es número 1. El segundo es sentido de urgencia. ¿Qué es importante e urgente para ese líder o esos líderes o ese portafolio? Sin sentido de urgencia, la transformación usualmente se muere en su, ¿cómo se dice eso? Dies on the vine. Se dice, la flor se mueve en su propio, ¿cómo se dice eso? En su retoño, algo así. No sé traducir. Pero el impulso que están hablando, que la intermitencia, es porque no estamos conectándonos a una fuente de sentido de urgencia. La transformación es simplemente más trabajo para tu audiencia. Oh, sí, entra. Oh, el CEO, sí, me hablaron de este proyecto, Pero, ¿por qué no hablamos eso los viernes? ¿Por qué? Porque tengo estas otras cosas más importantes que hacer. No hay sentido de urgencia, es simplemente otro proyecto. Muy importante. Y el tercero que les mencioné es, hey, ¿qué hay de para mí? Ok. Alfredo vino y me habló, pero Alfredo me está diciendo que estoy dañado. Y no se lo decimos así, que estás dañado. Le decimos, oh, que tenemos que aprender a coaching y ahora necesitamos hacer más coaching y enseñarle a otras personas. ¿Qué me estás diciendo? Que no sé desarrollar a mi gente. Estoy aquí en esta posición por una razón, ¿no? Que tenemos que entrenar a tu gente. ¿Qué estás diciendo? Que la gente que yo seleccioné no tiene la experiencia apropiada. ¿Qué me estás tratando de decir? Y empezamos el lenguaje ágil a nivel ejecutivo. Empezamos a hablar de Kanban, de Lean Business Case. Y yo soy ejecutivo. Yo nunca he tenido que usar eso. Estoy aquí. No tenemos el lenguaje apropiado para poder comunicar con esos niveles de influencia. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente tenemos que ser estrategas. Estrategia. ¿Cómo vamos a atacar la audiencia? Entender la organización. Aprender de negocio. Solo así van a poder conectarse a lo que hay en el cambio para ese ejecutivo o para esa persona con influencia. ¿Qué hay ahí para ti? Cuando empecemos a hablar de ese lenguaje, ¿qué hay ahí para ellos? Y cómo lo puedo conectar a un sentido de urgencia que ellos tengan. Ese sentido de urgencia nosotros lo llamamos el backlog ¿de qué? De la
del producto. Es un backlog que tiene el sentido de urgencia, que es cada ejecutivo tiene un backlog de lo que ellos consideran urgente e importante. Ellos están trabajando en eso ahorita. Así como ustedes están aquí conmigo hoy, ahorita mismo, eso los mantiene despiertos en las noches y los despierta en la mañana. Ese es el sentido de urgencia al cual me refiero. Entonces, como equipo de transformación, no nos estamos alineando transformativamente al sentido de urgencia que ya existe. Queremos decirle, pon esta transformación al frente de tus proyectos. ¿Y quién lo va a hacer? Te lo aseguro que nadie. No he visto eso. Entonces, es por eso que golpeamos paredes. Yo le estoy hablando de mi punto de vista, es mi experiencia. Tenemos que tener ese nivel de estrategia para poder despertar a estas personas. Vamos a tratar de regresar aquí y decir, ok, yo acabo de decirles a ustedes, ¿pueden ver la pantalla? Espero que sí. Estamos hablando de sentido de urgencia. ¿Sí? El otro es, ¿qué hay ahí para mí? ¿No? En inglés es, what's in there for me? With them. Y el otro es, ¿qué me puede decir el tercero? A ver si recuerdan. El sentido de urgencia, ¿qué hay ahí para mí? ¿Y qué más? ¿Y qué hay para ellos? ¿No? Exacto. Sí, y es que miren, si no sabemos alinear esas dos cosas, esas tres cosas, no vamos a poder. El proyecto de transformación se va a convertir en una competencia contra el sentido de urgencia y el sentido de urgencia va a ganar. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que, y te lo voy a dar lo que yo he estado haciendo ya por años, que honestamente ha cambiado mi práctica y ha cambiado el nivel de éxito y reducido bastante resistencia. No digo que va a ser fácil, pero sí hay menos resistencia. Entonces señor ejecutivo, ¿qué es importante para ustedes hoy? Yo no le estoy hablando de transformación. Yo quiero entender su negocio. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cómo se ve el éxito? Si en 12 meses usted pudiera estar celebrando, ¿qué dolores resolvió? ¿Qué oportunidades ganó? Y ellos todos saben esas respuestas, pero claritos, porque con eso se van a dormir y con eso despiertan. Esos proyectos que ellos están mencionando son los cuales llevan el sentido de urgencia de esos ejecutivos. Cuando tengan ustedes su estrategia, y te voy a decir, la estrategia de transformación es la 1, la estrategia de negocio, la cual tiene el sentido de urgencia que acabo de mencionar, esos objetivos de negocio, esas prioridades del negocio, y la estrategia de coaching. Son 3 estrategias las cuales debemos alinear. 1, la de transformación. ¿Cómo voy a organizarme alrededor del cambio? 2, la del negocio. ¿Qué proyectos son los que este cambio que voy a organizar voy a ayudar a alcanzar esos objetivos? ¿Cómo me conecto a la fuente de sentido de urgencia? Donde el ejecutivo escuche, yo te quiero ayudar a entregar a alcanzar esas metas. Y tengo un equipo que te quiere ayudar a hacer eso. Y la estrategia de coaching. ¿Cómo vamos a utilizar esa oportunidad? Porque se le van a dar esa oportunidad de conectarme a un proyecto importante donde puedo influenciar con el cambio que quiero. Con el cambio que me asignaron a implementar. Ahora, las preguntas para ustedes. ¿Han considerado estas cosas? Rafael dice que no. ¿Quién más? Alejandro Morales dice que más o menos. Me gustaría escuchar que Alejandro a última hora tiene experiencias también. La parte de negocio, ok. Los OKRs a última hora, Alejandro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Comparten, por favor. Sigan compartiendo.
han considerado esto como parte de sus cambios. Entonces, nosotros tratamos de ayudarle a la organización a desarrollar esas estrategias, alinear las estrategias, capacitar a los equipos necesarios para influenciar ese cambio, desarrollar un roadmap de crecimiento para los ejecutivos, para los equipos, para los equipos de equipos, para los sponsors, como parte de la ejecución de la estrategia de transformación. Si no nos organizamos nosotros como equipo de transformación y seamos más estratégicos en cómo vamos a conversar con las diferentes niveles de liderazgo, vamos a tener problemas. Siempre vamos a empezar con la práctica. La práctica no se conecta al por qué. Tenemos que empezar con el por qué. ¿Por qué primero? ¿Qué dolor? ¿Qué beneficio? ¿Qué resultado? ¿Qué es éxito? Y el éxito transformativo no es lo mismo que el éxito empresarial que estamos hablando de la transformación. No es lo mismo decirle a un ejecutivo, mira, tenemos 100% satisfacción de los empleados en la compañía, están todos contentos al 100%. Ellos van a decir, sí, déjame ver cómo se ven los números. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Estamos en el negocio de felicidad o estamos en el negocio bancario? Tenemos que ser realistas. Entonces, para que ese impacto de la felicidad de todos los empleados están contentos, ¿cómo se refleja ese impacto en los números, en los objetivos del negocio? ¿Qué tanto de nuestra estrategia de negocio pudimos influenciar éxito? ¿Cómo nos conectamos desde el punto de vista transformativo a los resultados de negocio? Si tu estrategia de transformación no tiene esa conexión, respira profundo y regresa al tablero a diseñar tu conexión a esos puntos. ¿Alguna pregunta respecto a esos puntos que acabo de mencionar? ¿Preguntas? Nada más tengo una duda. A ver, de estos 3 puntos de las estrategias, Ajá. lo que he priorizado como directriz de las demás sería la estrategia de negocio. Ya, yo lo veo de esta estrategia de negocio, ya se puede empezar a ver qué estrategia, por dónde empezar una transformación y la estrategia de coaching que la va a soportar. Pero tú pusiste, no sé si tengan que ver o no, número 1, la estrategia de transformación previo a la estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque usualmente en el contexto de la implementación ya tenemos una asignación, una dirección, un tipo de imperativo que nos dan a nivel transformativo. La mayoría de las organizaciones, eso es lo primero que quieren que el equipo transformativo entienda. Queremos transformar, queremos agilidad, queremos todo esto. Entonces, entender la estrategia de transformación nos va a forzar a conectarnos a la de negocio. Entonces, eso es simplemente porque en mi experiencia, tengo que empezar desde un punto que no me paré. Para conectarnos a la estrategia de negocio, usualmente tenemos que nadar como salmones, ¿no? Contra la corriente. Muchas veces es difícil llegar a ese punto. Entonces, cuando empezamos, al menos de mi experiencia, con la estrategia de transformación, uno de los puntos en el backlog es cómo nos conectamos a la estrategia de negocio de una forma que sea impactante, una forma que sea clara. Y eso es un punto en el backlog que el equipo va a tener. Entonces, ahora empezamos a ejecutar la estrategia transformativa con ese backlog abierto, con ese punto abierto, y ese es uno de los resultados de esa estrategia, de la ejecución de esa estrategia. Mientras estamos trabajando
con los equipos, o mientras tenemos esos puntos pendientes. Y si ya existe, entonces, ¿cómo refinamos y entendemos lo que ya existe en la estrategia de negocio y cuáles son las brechas? Entonces, hay otros puntos que consideramos en 3 diferentes backlogs que tenemos que crear, identificar y darle seguimiento regularmente. Y esas son las prácticas que hemos aprendido en camino. Pero quería darles un poquito de estos puntos para que se dieran cuenta de que tenemos que pelar la cebolla. Yo sé que la estrategia es importante, ¿verdad? Tenerla de un tipo u otro, a un nivel u otro. Espero que eso haya contestado tu pregunta, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario más sobre estrategia de coaching? Por favor, dice Rafael. La estrategia de coaching es simplemente cómo vamos a organizarnos, qué capacidad tenemos como organización para darle suficiente coaching a la audiencia que nos están apuntando para ejecutar la estrategia de transformación. Si no tiene suficiente capacidad para el alcance, ¿cómo me voy a organizar con lo que tengo? O simplemente vas a decirle, hey, pásate de equipo, equipo, y quédate ahí plantado, equipo, equipo. ¿Se dan cuenta? Eso también, a las duras, lo he aprendido. ¿Algún comentario? Eric, pero por ejemplo, ¿cuál sería algo que tendría que estar en la estrategia de coaching? ¿Cómo se vería mi barco? Ok, que le voy a dar un poquito de eso para proceder, ¿ok? Bueno, Pero recuerden, la clase es no en el cómo, los conceptos de alto nivel, ¿ok? Y queremos simplemente que se den cuenta que hay que pelar la cebolla y ustedes mismos van a ver en su contexto, ¿verdad? Cómo la cebolla se ve. ¿Ok? Pero en la estrategia de coaching, ahí entendemos quiénes son los sponsors, la audiencia, los roles, los niveles. Ahí entendemos el nivel de conocimiento, inventario de conocimientos donde estamos operando, cuáles son los comportamientos que tenemos que influenciar a nivel empresarial, a nivel portafolio, a nivel equipo, a nivel tren, a nivel tribu, a nivel sponsor. ¿Qué comportamientos? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo vamos a priorizar esos comportamientos cuarto por cuarto por cuarto? ¿Y quiénes son los equipos, los coaches que tenemos que envolver, alinear? Recuerden esto, ¿verdad? Grupo X, ellos tienen 5 coaches, allá 3 coaches. Grupo Y en la compañía tiene 3. El grupo de la tarjeta de crédito está haciendo DevOps. El grupo de TI están haciendo no sé qué con Kanban y el resto. Pero ninguno de ellos están alineados, ¿verdad? Todos están trabajando en silo. Entonces, a nivel empresarial, cuando decimos en agilidad empresarial, es alinear todos esos esfuerzos. ¿Para qué? Optimizar el impacto a nivel empresarial. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a optimizar eso? ¿Cómo voy a alinear eso? Es parte de tu estrategia de coaching también. ¿Cómo voy a priorizar grupo X contra grupo Y a que juntos trabajen a una estrella norte transformativa con un impacto que se conecta al sentido de urgencia apropiado? Espero que eso les haya dado una idea. gracias, sí. ¿Sí? Entonces, recuerden, la idea de esta clase es elevar el juego de, vamos a decir, salir del rol tradicional de coach, a elevarnos a un rol donde vemos la foto completa, el sistema completo. Y poder entonces organizar nuestro acercamiento a eso. Organizar el equipo de transformación a lo que puede hacer en corto, mediano y largo tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta
¿Algún otro punto? ¿Cómo vamos por ahora? Si me dan un thumbs up, thumbs down, thumbs medio en el chat, hay reacciones. Si me dan, por favor, para poder saber cómo vamos. Quiero checar el pulso, para que tenga un grupo más amplio. Quiero checar el pulso. ¿Cómo vamos en esos puntos? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Más feedback. Gracias, Rafael. Gracias a los que están dándonos sus observaciones. Es muy importante ese feedback, por favor. ¿Sí? Porque ahora les voy a enseñar un poquito de cómo se ve eso en acción. Un poquito de cómo se ve eso en acción. Ya tenemos los puntos de claridad y quiero que sepan que estamos cubriendo bastante lo que es la teoría. Le estoy dando un poquito extra de lo que es mi experiencia. Pero los puntos que le estoy dando de mi experiencia están totalmente alineados a la teoría. La diferencia es que son las cosas que no se ven en el contexto teórico. Son las que usualmente quieren que ustedes aprendan por sí solos, ¿sí? Y así como yo lo aprendí. Entonces, pero muchas veces demasiado difícil, con experiencias difíciles y hay veces que experiencias que te golpean, que te hacen preguntar si tengo que ir a buscar otra carrera o qué. Pero, gracias a Dios, hemos aprendido bastante en camino. Ahora, les voy a enseñar un par de cosas y ahí seguimos a los puntos teóricos. Ahora, en teoría, así como ven aquí, ¿verdad? ¿Necesitamos una estrategia para influenciar estos comportamientos en un líder? Sí. Ahora, ustedes pueden ver que mi estrategia de coaching me va a dar eso. Me va a dar ese acercamiento. No va a ser perfecto, pero sí me va a dar una guía. Recuerden que hablamos de eso al principio, ¿verdad? Vamos a buscar un ejemplo en el grupo de ejecutivos que se pueda amarrar a estos cambios y ese se va a convertir en el ejemplo de la transformación para que atraiga a otros líderes, ¿cierto? Ya le estoy dando un poquito más de carnita en el taco. Ok, entonces, espero que ustedes vean de que todo esto es posible cuando nos sentamos a planear nuestra estrategia y la hoja de ruta de cada una de esas estrategias. Hay un radar para líderes. Sí, que tenemos que medir, ¿ok? Y esas mediciones usualmente se hacen, pero estamos viviendo cosas de diario, ¿verdad? Yo personalmente me gusta enfocarme más en el día a día de la transformación, porque cada cuarto, cada 3 meses, cada 6 meses, un líder se mide y se hace un radar, se hace una evaluación, que usualmente es totalmente no transparente al mundo donde vivimos. Sí que tenemos que ser realistas. Si eso existe, claro, lo utilizo. Si no existe, si no sé que existe, trato de implementarlo. Y si existe y no sé dónde está, trato de alcanzarlo. Y eso se convierte en ¿qué? En puntos en el backlog de transformación. Esto es lo que quiero que emprendan, vean cómo empezamos a organizarnos en el caos. ¿Sí? Muchas compañías ya tienen estas mediciones a esos niveles de líderes, pero no es transparente. Entonces, como algo transformativo, tengo que tener esos puntos. Y aquí ustedes pueden ver qué son las dimensiones que mide un líder. Cómo ejecuta, cómo lidera la ejecución, ¿verdad? Cómo se entrega el valor que se está buscando, valor, ¿verdad? Objetivos, ¿verdad? Impacto, resultados, aquí. Su comportamiento. Recuerden, ¿verdad? El comportamiento. Todas las cosas que hemos hablado ahorita mismo. La visión, la estrategia, qué tan claro está ese líder, qué tanto refleja y guía con claridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos ese tipo de evaluación que nos da una medición trimestral o semestral o anual, es ideal, ¿verdad? Pero si no la tenemos, entonces, ¿qué hacemos?
Así que tenemos que tener todo eso como puntos de tu backlog de transformación. La intención aquí es mide el impacto del comportamiento que quieres en el líder. Esa es la intención. Así que tenemos que tener esa claridad. Bien. Ahora, la transición, ¿verdad? ¿Qué camino tengo? ¿Qué camino tengo de salir desde el punto de vista, soy líder hoy tradicional, soy un project manager, un portafolio manager que tengo mucho poder porque veo todos los presupuestos y todos los proyectos y estoy en el medio de todas esas conversaciones tradicionalmente? Creo que podemos entonces empezar a ver desde el líder hacia afuera y de la transformación hacia el líder, ¿verdad? ¿Cómo le podemos enseñar a ese líder, no necesariamente al líder, a la organización, a establecer estos caminos de crecimiento, estos puentes a diferentes roles? Esto no es fácil. Para que una organización emprenda un proyecto con recursos humanos para decir, este es el camino de crecimiento de estas personas que ya tienen poder o que ya tienen un nivel de influencia. Voy a convertir a un project manager en coach. No es fácil. Tenemos que también tener esas opciones, pero eso no puede ser algo que tenemos que esperar. Tenemos que ejecutar la transformación. Si no existe, se convierte en un punto en el backlog de transformación. Otra vez, sigo regresando a ese punto para que vean cómo les empezamos a dar claridad y tranquilidad en el medio de caos. Paremos ahí un momento. Voy a pausar ahí por un momento. Sé que hemos estado interactuando por un momento de casi una hora, arriba de una hora. ¿Qué les gustaría tomar un break de 5 minutos o les gustaría continuar? ¿Qué opinan? Antes de seguir. ¿Un break de 5 minutos o les gustaría continuar? ¿Continuamos? Continuemos, dice Alejandro. ¿Quién más? Que tenemos un grupo suficientemente... Excel dice que continuemos, gracias. Por mí continuamos. Continuamos. Que alguien necesita algún break. Sigamos, dice Adrián. Muy bien. Ok. Parece que estamos en el camino de seguir. Bien, Alexia dice, sigamos. Creo que tenemos un quórum. En el contexto de lo que es el cambio transformativo de la estrategia de coaching. Entonces, hay prácticas que nosotros hemos identificado y hemos implementado. Tengo esas prácticas en un pequeño video de unos segundos, pero refleja bastante cosas en el proceso de organizarnos en el caos, ¿verdad? En ese proceso identificamos esas prácticas y la implementamos en una organización amplia, grande y compleja, y pudimos nosotros entonces tener claridad para desarrollar nuestra estrategia de coaching, para alinear esa estrategia de coaching con la estrategia de transformación y así entonces también poder decir a la estrategia de negocio cómo vamos a alinearnos a la estrategia de negocio y mejorar esa alineación en camino. ¿Okay? Entonces espero que esto, ya varios de ustedes posiblemente ya lo han visto, este video, pero contiene y lo utilizamos para múltiples propósitos. Ya cuando ya lo tenemos diseñado, lo usamos para múltiples propósitos. Sigue evolucionando. Así que veamos. Vamos a ver dónde está. Ahora que estoy buscando. Un minuto que está haciendo loading. Es un pequeño video, el cual voy a empezarlo, pararlo, para que ustedes puedan ver lo que he estado hablando con ustedes y cómo lo hemos hecho y lo hemos implementado.
implementado. En unas compañías mejor que otras, pero todo depende del contexto donde estamos operando. Ahora voy a compartir. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. Lo que están viendo aquí es una organización compleja que está implementando SAFe. Y en esta foto, en este video, ustedes pueden ver cada uno de los niveles organizacionales y los niveles de líderes. Ustedes pueden ver fotos, roles, equipos de líderes. El punto más, este nivel donde dice aquí el nombre Christie, ¿verdad? Es actualmente a nivel portafolio y subportafolio, ¿verdad? Estas columnas, mira, ustedes pueden ver a ese nivel, programa para esta compañía, significaba solución, ¿verdad? Significaba para esta compañía trenes de trenes y trenes. Y también tenemos equipos dentro de los trenes, aquí abajo. Entonces ustedes pueden ver aquí un poco lo que es el contexto de la organización, el nivel de complejidad. Cuando empezaron ustedes a ver a esas stickies, quieren decir que estamos identificando las prácticas a cada nivel, las cuales estamos implementando. Ahora estamos ejecutando la estrategia de coaching. Entonces, ustedes ven estas hojas que están aquí. Es parte de la estrategia de coaching, quiénes estamos aplicando, qué personas estamos influenciando, qué nivel de influencia ya tenemos con ellos. Esas son las hojas y cada una de estos verticales tiene los nombres de completo vertical de las personas que consideramos críticas e importantes como parte de la transformación, del éxito de la transformación. Aquí ustedes pueden ver, esto es lo que nosotros llamamos el ecosistema. Aquí habían como 27 trenes y aquí ustedes pueden ver el nivel alto del portafolio, los líderes del portafolio, donde ustedes pueden entender, esas son el presidente de esa división con sus directos, los vicepresidentes y todas las prácticas que ya se están implementando a nivel, todas las prácticas, quiero decir, planeación trimestral, planeación estratégica, planeación, tenemos equipos de portafolio a nivel líderes, estamos aplicando Lean Portfolio Management prácticas, estamos aplicando todas esas trenes, tenemos utilización de épicas, estamos utilizando features, conectando features, ya tenemos prácticas de medición. Y aquí ustedes pueden ver en las páginas estas, ¿no? Que estoy aquí apuntando, ustedes van a poder ver ahí que hay rojo, amarillo. Eso quiere decir que hay áreas donde tenemos que todavía trabajar. Pues se den cuenta, el nivel y estos son más grandes, hay más en este cuarto, ¿ven? Entonces aquí ustedes pueden ver los diferentes vicepresidentes. Tenemos visibilidad de la área, el alcance. Este es un equipo de transformación, el cual yo estaba liderando. Y aquí ustedes pueden ver, ahí está mi compañero de trabajo, y ustedes pueden ver todos esos detalles. Aquí tenemos todo lo que es el trabajo de portafolio, todo lo que es cómo vamos a implementar el portafolio. Y con eso ustedes van, esto es simplemente lo que se ve, pero lo que no se ve es cómo llegamos ahí, por qué tuvimos que hacer esto. Esto es evolutivo y cada vez teníamos más detalle. Desde este punto de vista pudimos observar varias cosas. Podemos observar cómo podemos influenciar la estructura de la compañía, del portafolio. ¿Quiénes son los líderes que estamos hablando en la teoría, que tenemos que convertir a coaches y todo eso? Que tradicionalmente decimos, ¿quiénes son los líderes que vamos a arreglar? Pues están dañados y tenemos que ir a arreglarlos. Ahí ustedes están viendo las caras de esos líderes en esas fotos. Y sé que solamente tengo 3, 4 coaches a ese nivel y ¿cómo los voy a alcanzar a todos? Ahora necesito una estrategia para eso. Ahora que están viendo un ejemplo real. ¿Cuánto tiempo te llevó? Dice Alejandro.
En este proyecto llegamos a ese nivel dentro de los primeros 2 o 3 cuartos, donde pudimos evolucionar. Esta pared se ve limpia, pero empezó con lo que sabíamos de la transformación. Recuerden que lo que les dije, la transformación es lo primero que nos ponen en la mesa, ¿cierto? Entonces, con lo que sabíamos de la transformación, empezamos a mapear el alcance, la estructura, la jerarquía, dónde están los equipos, a quién reportan, nuestro ecosistema. Ahora mismo trabajamos en un sistema el cual queremos evolucionar a que sea un ecosistema. Pero sabemos muy bien que la transformación se necesita. ¿Por qué? Porque no es un ecosistema, es un egosistema. Es silos. Entonces nosotros tenemos que conectar a través de la transformación y convertir ese egosistema en un ecosistema. Así que eso nos tomó potencialmente llegar a este nivel. Ya empezamos con este tipo de visualización y llevamos como 2 cuartos, unos 6 meses para tener la claridad para esta organización, que recuerden, la claridad de 27 trenes. ¿Ok? No es pequeño, habían cientos de equipos. Entonces, si ustedes tienen una transformación que tiene, vamos a decir, 20, 50 equipos, entonces nos debería tomar mucho menos tiempo poder visualizar y así identificar cuál es la estrategia de transformación y la hoja de ruta para cada una de ellas. Entonces, eso sería algo que podemos hacer muy rápidamente. Simplemente, cuando digo rápidamente, es establecer esa estructura básica que se necesita para poder empezar a crecer en claridad. Ahora estamos viendo la presentación una vez más, estamos viendo lo que es, regresamos a la teoría, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que buscar la forma de decir, ok, tengo que darle a estos líderes un camino de crecimiento de donde están a otros roles y también tengo que decirles qué conocimientos ellos pueden adquirir para ponerse como candidatos a esos otros roles. Todo eso es parte de lo que ustedes vieron en el video para mí, ¿verdad? Nosotros como equipo de transformación a nivel empresarial tuvimos que visualizar ese mapa y traíamos a todos los ejecutivos aquí a ese cuarto a ver la transición de la transformación para sus áreas. Que hay un nivel de entrenamiento. Esta es la parte teórica de entrenamiento donde tenemos que tratar de tener un nivel de consistencia, predictibilidad de qué le vamos a enseñar a los líderes. Entonces, muchas compañías tienen estos roadmaps de entrenamiento, capacitación, y muchas compañías usualmente eso es lo único que tienen. Tengo que entrenar a 3,000 personas. Tengo un presupuesto solamente para entrenar y tengo que tener 80% de la compañía entrenada en esto. Y eso es transformación para ellos. En mi experiencia, transformación, entrenamiento es importante, pero entrenamiento no alcanza su óptimo impacto sin práctica. Así que sin poner en acción ese nuevo conocimiento, otra vez, la estrategia de coaching, ¿cómo voy a entrenar a esta gente que necesita entrenamiento? O simplemente voy a poner a todos en un cuarto, ya los entrené. En 6 meses llego a tu área. Miren, vayan de regreso a la foto del sistema completo que les enseñé. Todo el portafolio estaba ahí. ¿Ustedes creen que vamos a poder ver a todas esas áreas a la misma vez? Pero si la estrategia es voy a entrenar, porque mi trabajo es entrenar y tenemos que entrenar a la gente. En 6 meses, un año, llegas a esa área, ¿qué se recuerdan ellos de ese entrenamiento? Desperdicio, 90% del conocimiento se pierde dentro de las primeras 2 semanas de no actuar contra ese conocimiento. Esos son estudios ya. Así que cuando vayan a entrenar, piénsenlo.
como parte de su estrategia de coaching. Así que tengan un mapa de entrenamiento, pero alíñenlo a la necesidad a corto tiempo que está alineada al sentido de urgencia. Preguntas por ahora, porque cubrí puntos importantes aquí. ¿Preguntas? Cuando están así calladitos, como que me preocupa. No sé por qué, pero me preocupa. Todo bien, dice Alejandro. Como cualquier otra cosa que hemos aprendido en esta clase, tenemos que empezar con qué. Recuerden, no con la práctica, no con SAFe, no con Kanban, no con Lean, no con... ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos la conversación cuando estamos en un nivel transformativo? No importa qué nivel. Equipo individual. ¿Con qué deberíamos empezar la conversación? Con los dolores, con los objetivos y con el por qué. Quiero que siempre recuerden eso. ¿Qué estamos tratando de resolver? Es más importante que la práctica misma. ¿Por qué? Aquí está. Queremos transformar y queremos transformar la forma en la cual trabajamos. Y ahí queremos que la transformación impacte a los líderes de una forma donde ellos puedan sostener o ayudar a sostener los cambios. ¿Qué debemos hacer para transformar a los líderes? Si esta es tu meta, entonces eso es simplemente que, si la meta es transformar a los líderes, entonces ponlos a entrenar, háblales una vez, mándale un coach, si tienes coaches, y si lo aceptan. Pero en mi experiencia, la transformación para los líderes viene a través de la ejecución de sus objetivos de negocio. Ahí es donde hace más impacto, ahí es donde es más rica la experiencia. Y ahí es donde van a poder ver cómo actuaban antes con cómo se actuaba. Se actúa para ver el resultado que quieren de día a día. Así que tenemos que buscar la forma, cuáles son las áreas de dolor que queremos resolver. Así que toma tiempo. Una transformación va a tomar tiempo, definitivamente. Tenemos que medir y tenemos que crear ¿qué? Responsabilidad. Es que totalmente otro mundo aquí. ¿Cómo creamos responsabilidad mientras que estamos implementando el cambio? Les dejo esa tarea. Hay bastante cosas, tenemos bastante experiencia en esto y hemos aprendido bastante cosas en camino y lo estamos aplicando de día a día. Si ahora mismo estamos aplicando para un equipo de ingenieros industriales, para una compañía que hace comida. Esos ingenieros, es un grupo de ingenieros y tienen fábricas. Y esas fábricas son silos en el contexto de la compañía. Y estos silos no se comunican. ¿Por qué? Porque la jerarquía tradicional. Ahora, estamos hablando de fábricas donde sí hay un nivel de comportamiento industrial, ¿cierto? Entonces, pero también queremos aplicar eficiencias o capturar beneficios a través de prácticas las cuales les dé la flexibilidad a la compañía completa a reaccionar, porque ellos se dieron cuenta de que ahora deben de tener más flexibilidad como compañía, especialmente ahora con esto del COVID. Entonces, ¿cómo ellos pueden ahora resolver un problema que antes no tenían? El problema de antes era cómo me mantengo competitivamente. Como ellos fabrican comida, ahora el problema es cómo lleno la demanda que ahora existe. Antes hacían X, ahora tienen que hacer XX con lo mismo que tienen. El problema es totalmente diferente al resultado de una pandemia. Así que esos ingenieros ahora están interactuando ¿con quién? Con los empleados de maquinaria. Antes no interactuaban así. Ahora le están haciendo preguntas a los que entregan los productos a las cadenas de restaurante, a las cadenas de supermercados, a las cadenas de distribuidores.
Están preguntándole al cliente cosas que antes no interactuaban. Y se están dando cuenta ahora de que habían bastantes oportunidades que antes ni siquiera consideraban existían. Así que imagínense estos puntos. Eso es lo que estamos ejecutando ahora mismo. Y que en este contexto sí hay resistencia, porque están diciendo, pero yo no necesito predictibilidad, esta gente tiene que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero yo les pregunto, ¿son todos los empleados en ese nivel de que tienen que hacer 1, 2, 3? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué vas a hacer con ellos que no? ¿Vas a continuar tratándolos como si fuera un robot? Entonces entendieron lo que es construir una comunidad en práctica. ¿Y por qué? Y en ese proceso estoy seguro van a aprender otros comportamientos que los va a traer a un nivel totalmente diferente. Pero si no lo hacemos en el contexto del sentido de urgencia, no te van a escuchar, van a pensar que lo estás tratando de arreglar. Es por eso que me gusta traer ese mundo, sentido de urgencia con la transformación, esas dos cosas alineadas te dan la audiencia apropiada y los sponsors, la apertura necesaria para entonces adquirir estos conocimientos. ¿Qué opinan? Preguntas, por favor. Ahora, una pregunta para ustedes, ya que no tienen pregunta para mí, yo sí tengo pregunta para ustedes. ¿Cómo están ustedes hoy, verdad? Hoy, comunicándole al equipo, a sus líderes o al equipo de influenciadores o influenciantes, las necesidades del cambio que ustedes están asignados a ejecutar. ¿Cómo le están ustedes interactuando con ellos en referente a esas necesidades? ¿Nadie? ¿O están ocupados o los perdí? Tratando de explicar lo que queremos con la transformación. ¿Qué más nos puedes decir, Alejandro, de explicar lo que queremos con la transformación? ¿Qué quiere decir eso? Y si quieres hablarlos para que el resto escuches, también se puede, Alejandro. Tratando de explicar lo que queremos con la transformación. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué queremos con la transformación? Decía, sería como, bueno, lo que he tratado es explicar como cuál es el objetivo de, bueno, de un mejor trabajo en equipo, de que haya más comunicación, de cómo podemos llegar a los resultados. Ahorita lo he tratado de hacer como en reuniones individuales con estos influenciadores y hasta ahorita, ¿no? Es lo que he podido hacer. Gracias por compartir eso. ¿Y qué tipo de reacción estás teniendo de esas sesiones? En general creo que buenas, ¿no? Más bien creo que, bueno, ha sido como el primer acercamiento. Ok. Y ya más bien es pues que no se quede en palabras, ¿no? Y que no se quede solo en sí, 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 qué bonito lo que vienes a hacer. Y que realmente Exactamente. no exista pues este esfuerzo coordinado para hacer algo. Como estás en esos pasos iniciales de la interacción, la recomendación es a esas sesiones, ve con el éxito en mente o ya documentado o ya clarificado. ¿Cuál es el éxito, la expectativa de crecimiento de esas interacciones? ¿Y cómo es el comportamiento que debes observar como follow-up, como se dice, como seguimiento, debe de verse? Esa es mi recomendación para que las sesiones no se mueran en camino. ¿Por qué? Porque como acabas de empezar esas interacciones, esos primeros acercamientos, lo tienes que hacer tangible. Si no lo haces tangible, se va a convertir en una reunión que es opcional. Y no va a haber interés, otra vez, el sentido de urgencia. Así que te recomiendo de que trates de conectarte tan pronto posible al sentido de urgencia de esas personas y esas sesiones con actividades las cuales te le das seguimiento. Y eso debe ser parte de la foto completa del cambio
que tú tienes que ver. ¿Por qué? Esa persona que estás hablándole, en tu cuarto, donde tengas a todas las personas que están en alcance de la transformación, en esa visión que tú tengas ya mental o físicamente, vas a poder ver quiénes influyen a esa persona. ¿Quién es la siguiente persona que deberías de hablarle cuando tú le hablas a esa persona? Y en esa forma vas a influenciar un cambio a través de otros. Eso es parte de tu estrategia de coaching. Para que te des una idea. ¿Ok? Gracias por compartir. Rafael, ¿qué tú opinas? Dice, esta interacción lo realizo en las reuniones de retrospectivas interdiarias. Son reuniones de 10 minutos. Igual, es buenísimo tener esas sesiones de seguimiento. ¿Sí? Sí, es sesiones de seguimiento. Y otra vez, lo mismo como le mencioné a Alejandro. Las sesiones, una cosa que he aprendido en mi experiencia es que cuando estoy lidiando con ejecutivos, tienes que ser muy tangible y tienes que hablarle a sus dolores y tienes que hablarle desde el punto de vista de qué hay ahí para ellos. Si no nos estamos conectando a ese sentido de urgencia, se convierte simplemente en una sesión terapéutica. Y sí, y esos otros ejemplos no se están ejecutando con el sentido de urgencia. No los escuchas hablando del beneficio o de lo que estamos tratando de implementar. ¿Entienden eso? Comportamiento observado. Sí, muy bueno, sí, voy a hacer el ejemplo. De repente ves, observas, no lo están haciendo y regresas a hablar. Sí, el ejemplo, ya pasaron 2 semanas. No hay un punto de seguimiento de madurez en la ejecución de esas conversaciones. Entonces, si la conversación es opcional, vamos a hablar de cosas, es muy importante. Desde el punto de vista retrospectivo, también es importante. Pero recuerden que no es la persona solamente la que tiene que aprender, es el sistema. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el sistema tiene 5 líderes, y estoy hablando con los 5 líderes a nivel sistema, 2 de ellos están madurando al comportamiento que estamos enseñando. Perfecto, ya crecí como sistema. Pero es hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle, y no medimos comportamiento y no estamos viendo de que, hey, ¿sabes qué? Yo no soy el coach apropiado, que es algo que nosotros vivimos siempre. Entonces, tenemos nosotros que ver esos puntos. Ya son las 9 de la mañana, de la mañana. Hemos cubierto bastante contenido y yo espero de que este contenido les haya ayudado a ustedes a ver qué tipo de información, cómo tocamos los pilares del modelo y espero poder verlos en la siguiente clase. Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Oh, gracias, Rafael. Gracias. Gracias por participar en estas sesiones, Rafael. ¿Alguien más? ¿Algún otro tema? ¿Algún otro punto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario antes de que cerremos la sesión? Yo voy a quedar unos minutos para ver si tiene alguien alguna pregunta que yo pueda contestar. Voy a quedarme unos minutos para aquellos que puedan quedarse. Nada más, entonces Gracias. recapitulando, sería entonces el sentido de urgencia, el que hay ahí para ellos. Ajá. ¿Qué hay para todos? Sí, para ellos y para la formación. ¿Qué hay ahí para ellos? Entonces, si estás hablando de qué hay ahí para este ejecutivo, que los vaya a decir, sí, yo voy a unirme a tu esfuerzo. Tener esa claridad. Es muy importante. Y que tú entiendes es el sentido de urgencia que ellos tienen ahorita, que los mantiene despiertos. Conectarte a él. Muy bien, gracias a ustedes. Ahí yo tengo una pregunta y es en relación a esta parte de empatizar con ellos sobre qué es lo que buscan y demás.
Y te digo, esto es un tema probablemente recurrente en las organizaciones, el tema de poder, el tema político dentro de las organizaciones. Eh, no sé, aunque suene, vaya muy repetitivo, este para mí ha sido el mayor reto para poder impulsar algún cambio, ¿no? El hecho de querer cambiar, este, o meterte, involucrarte a nivel de un director para que, pues no sé, a lo mejor tú lo identificas como un stopper para el cambio, pero pues él, pues vaya, o sea, no tiene la intención de cambiar, ¿no? Y lo ves como parte medular para lograr el cambio. ¿Cómo logras ser muy político con él y cambiarlo? Esa Mira, honestamente, es mira, verdad. sí, una de las cosas que, que te puedo aconsejar es a todos. En mi experiencia, cuando yo empecé a tener más courage, vamos a decir, ¿cómo se dice? Valor, de ser franco, directo y respetuoso al mismo tiempo. Y decirle y preguntar, hacer las preguntas incómodas, entrar en conversaciones incómodas. Cuando me empecé a poner en una posición incómoda más regularmente, fue cuando empecé a tener el oído de los ejecutivos con los cuales estoy interactuando. Muchas veces tenemos que simplemente ser directos. Te voy a dar un ejemplo. Es diferente ir a decir, vengo del equipo de transformación, que hay transformación, pero es buscar la forma en la cual el punto directo es, quiero ayudarte a implementar el cambio o el objetivo que tú tienes como prioridad. Si no podemos entrar a esa conversación francamente, entonces simplemente estamos bailando alrededor de donde tenemos que ir. En inglés se dice running around the bushes, ¿no? Corriendo alrededor no vamos al directo, al nervio. Entonces, empieza con esa conversación bien franca y directa. La mayoría me dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo entiendo que ustedes vienen a hablar. Y yo tengo cosas importantes que hacer. Y esto, sí, me mandó el CEO. Esto, yo digo, olvídate de esa transformación. ¿Qué tienes ahorita en caliente en el horno? Ahorita. Dime qué proyecto es ese. O este y este y este. Ok. ¿Qué dolores tienes ahí? Nos toma mucho tiempo hacer. La gente, no sé qué está pasando allá abajo, me dicen. Quiero ayudarte a hacer eso. Esa conversación tiene que ser franca. Cuando empecemos a de veras demostrar que nos importa su dolor y no vengo desde un punto de vista, ten, el cambio se convierte en un proyecto extra. No podemos hablarle a un ejecutivo de esa forma. Tenemos que tener el lenguaje que permite una conversación franca. Porque antes, oh, el cambio, sí, la agilidad y sus beneficios, la práctica y safe es mejor. Nada de eso. Olvídate de todas esas cosas. Y háblale a ese ejecutivo de una forma donde él vea que tu interés, tu intención es que ellos sean exitosos. Ahí está lo que hay para ellos. Si te ayudo a hacer eso, traigo a mi equipo, traigo todos mis recursos a esta área, ayudarte a que tú puedas acelerar la entrega de ese producto que tienes en caliente en el horno hoy. O me vas a traer gente para ayudarme. Sí, ¿cómo va a ser eso? Entonces, empecemos la conversación y empezamos con nuestra estrategia. Y si no eres tangible, te van a perder respeto. Si vienes solamente a hablar, vas a perder respeto. Pero si tienes una estrategia, esto, la estrategia, y aquí está la hoja de ruta, tráeme a tus directos, la refinamos para que se implemente en tu área. La forma en la cual vas a ejecutar va a ser el ejemplo del cambio que quieres introducir. De otra forma, estás tratando de arreglar a alguien que no está quebrado.
Ese es un problema que es muy común. Pero la política, ¿con qué? ¿Sabes dónde nace la política? La política nace cuando entramos en conversaciones difíciles y no las sobrepasamos. ¿Por qué? Porque de ahí empiezo a ser político. Político quiere decir que te voy a decir lo que tú necesitas escuchar para que me dejes tranquilo. No hay una conversación que resuelve el conflicto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo esa conversación que resuelve el conflicto se ve? Esa es la conversación franca, con claridad, transparencia, basada en pura confianza, respeto. Y eso es simplemente conocimientos blandos. No es esta clase. Tenemos que utilizar los otros conocimientos que vamos a otras clases a aprender clean language y no sé qué, que nosotros. Apliquemos eso, Management 3.0, todas esas cosas que son importantes, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que buscar la forma de rápidamente decirle a esa persona, me importa tu problema, te quiero ayudar a resolverlo ya. No en 3 meses después de un entrenamiento, no, ya. Si tu estrategia de transformación no tiene visión a corto tiempo, eso va a suceder. No, te van a hacer político. Este no me va a ayudar ahorita.